Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Es un placer volver a saludarlos en este hermoso día martes que nos da el Señor. Y pues, ¿cómo no darle gracias? Porque nos da un día más de vida, nos permite alimentarnos de su palabra y pues estar bien, tener nuestra familia, tener nuestro trabajo, empezar un día de trabajo más de nuestras labores y pues y ya bien alimentados con la palabra del Señor, pues ¿qué más queremos? Así que bueno, démosle gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este hermoso día que nos regalas. Bendito y alabado seas. Te damos gracias, Señor, porque hoy en este día nos permites alimentarnos con este alimento espiritual que todos necesitamos. Así también queremos pedirte, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, todo nuestro ser, para poder entender tu palabra como palabra tuya que es, así poderla guardar y compartirla con nuestra familia, con nuestros amigos, donde nos encontremos. Porque también queremos, Señor, ser esos que lleven la buena nueva a alguien más, Señor Jesús. Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta oportunidad que nos das de podernos alimentar y también poder compartir con nuestros hermanos. Así pues queremos recibir tu bendición y todo la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mis hermanos, pues, ¿qué les puedo decir? Gracias por estar presentes, por perseverar, por estar compartiendo este alimento, ¿verdad? Y así darnos cuenta que el Señor siempre está presente para alimentarnos espiritualmente y así también que siga aumentando nuestra fe. Y recuerden, si no le han dado like, denle like, suscríbanse y pues que más personas tengan la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor y también que algo puedan recibir y que les ayude para su vida personal. Y así, pues, un día también puedan alabar y bendecir al Señor con más amor, porque eso es lo que nos da el Señor, más amor. Y cuando tenemos amor en nosotros, tenemos a Cristo, porque Jesús es amor. Y vamos a compartir su palabra en este día martes en Mateo 9, del 32 al 38. Mateo 9, del 32 al 38. Amén. Y dice así: apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. En cambio, los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí nos damos cuenta cómo el Señor, con ese gran corazón, con ese gran amor que siempre nos ha tenido, ahí se manifiesta para los que están con Él, ¿verdad?
Pero también nos damos cuenta cómo estos hombres que están ahí, unos se maravillan de lo que hace Jesús y otros lo acusan de ser alguien que trabaja con el diablo, ¿verdad? Y entonces eso es algo muy controversial porque ahí nos damos cuenta que en el mundo hay de todos. Y no solamente en aquel tiempo, en este tiempo también. Hay gente que no cree en Jesús. Aunque vea las maravillas que hace Dios, para ellos no cuentan. Así es que bueno, vamos a compartir su palabra y veamos qué es lo que vamos a, a aprender hoy en este día. Porque es una enseñanza para nuestra propia vida. ¿Ok? Dice, apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. ¿Verdad? Esa gente que miraron cómo había expulsado al demonio de esa persona, ¿verdad? Y que había quedado sana, pues se maravillaron y ahora sí en su corazón había una alegría que había alguien que de verdad los podía sanar y que estaba ahí con ellos, ¿verdad? Y ese era Jesús, el Mesías esperado, el Mesías prometido, ¿verdad? El Salvador que había de llegar para salvarlos. Entonces, había gente maravillada y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. O sea que aunque había habido antes muchos, ay, se me fue la palabra, muchos profetas, ¿verdad? Y también habían hecho cosas bonitas y buenas, ¿verdad? Pero aquí Jesús sobrepasaba a todos los profetas. ¡Wow! Así que porque él expulsó al demonio de una persona, entonces jamás se había visto cosa alguna en Israel. Wow, es algo hermoso. Entonces, como aquí nosotros, pero ahí viene la contra. Los que siempre va a haber en todo lugar donde está la gracia del Señor, también hay gente que está en contra del Señor y dice, en cambio, los fariseos comentaban, este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. ¿Ah? O sea, estaban ahí para juzgar y acusar. O sea que ellos eran los únicos que hacían las cosas bien, pero ahí, en vez de que se hubiesen alegrado, porque Jesús estaba ahí y porque había sanado a una persona y se había quitado de sufrir y de que ahora estaba bien, que era una persona más del pueblo para estar con ellos, no, estaban para juzgar y para condenar, pero no para darle gracias a Dios por el milagro que habían visto que se había realizado. Entonces, aquí se lleva a cabo eh, ese pecado de injuria o de acusar a Jesús que él trabaja con Belcebú, ¿verdad? Que, que él trabajaba, echaba a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. O sea que, y ese pecado no es perdonado porque es contra el Espíritu Santo, ¿verdad? El poder, la fuerza del Espíritu Santo, ahí estaban ellos transgiversando, en vez de decir que era del Espíritu de Dios, que era del príncipe de los demonios. Entonces ese pecado jamás es perdonado, dijo el Señor. En otra palabra, en otra cita bíblica. Pero sabemos eso. Así que entonces, cuando dice que no todos los pecados, el hombre puede ofender y decir cosas de Jesús y pueden perdonarse, pero no al que injurie al Espíritu Santo. Y aquí están hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que entonces, que con la fuerza, porque la fuerza, ¿quién es? La fuerza de Dios que se manifiesta a través del Espíritu Santo en Jesús.
porque Jesús también es el Señor que puede hacerlo todo. Así que entonces, desafortunadamente, ahorita recordemos que el enemigo está donde está Jesús. ¿Para qué? Para destruir las obras de Dios. Siempre que hay una sanación, siempre que hay algo bueno en la iglesia o donde se habla del Señor, en un retiro, en una oración, en donde se habla de Dios, también está el diablo ahí para destruir la obra de Dios. Así que no nos extrañemos que alguien salga con cosas que no vienen al caso y opacando la presencia y la grandiosidad de Dios. Así es que entonces tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. ¿Va? Pero recordemos que Jesús, ¿qué siguió haciendo? Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. ¿Ya? Así es que entonces nosotros aquí podemos mirar que el Señor seguía curando enfermos de las dolencias, ¿ya? Todas las enfermedades que había, el Señor seguía sanando. Y aunque él sabía que había gente cuidándolo a ver qué hacía, qué no hacía, si lo hacían día sábado o si lo hacían otro día, porque siempre estaban ahí para juzgarlo, para acusarlo, para ver de qué forma lo quitaban del camino. Entonces, es algo bien triste, en lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la trampa, ¿verdad? Porque recordemos que Jesús aquí, cuando dice, al contemplar a aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos mirando todo un panorama para la iglesia que somos nosotros. Jesús nos pide a cada uno de nosotros que pongamos nuestros talentos al servicio de la humanidad para sanar sus dolencias. ¿Cómo? Cuando alguien sufre y le hablas de Dios, el Señor hace su obra, llena su corazón y es algo maravilloso. Es algo que solamente Él lo puede hacer y nosotros somos sus instrumentos. Solamente quiere un corazón dispuesto a ser un instrumento del Señor. ¿Verdad? Entonces el Señor que dice que necesita obreros para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la cosecha es abundante, pero faltan trabajadores que vengan a recoger la cosecha. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Rueguen, rueguen. ¿Ah? ¿Para qué? Que roguemos a Dios para que envíe más trabajadores a su viña. ¿Ah? Y entonces, de esa forma, Él también lo hace para que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Que nos llama a Dios a hacer sus instrumentos, ¿verdad? Que siempre son pocos los que se dedican a evangelizar y edificar la iglesia. O sea que, si nos ponemos a mirar en las estadísticas, nosotros vemos que hay menos vocaciones, menos seminaristas, los sacerdotes ya no son muchos, son pocos. Entonces, pero hay mucha gente que no conoce de Dios. Hay mucha gente que está deseosa, que está hambrienta de la palabra del Señor. ¿Y cuánta gente de nosotros los laicos estamos involucrados para compartir la palabra del Señor? Si se fijan en una parroquia, ¿cuántas personas son las que
comparten la palabra del Señor? En mi parroquia son miles de personas las que van a la misa, y de esas son pocos los que comparten la palabra del Señor. Entonces, algunos ayudan en la confirmación, en la primera comunión, a dar clases. A otros en las cosas de los bautismos, en las parejas que se van a casar. Otros ayudan en diferentes ministerios, de como los sugieres, el coro, ministros de Eucaristía, pero son pocos. ¿Ah? Son pocos los aquellos que viven como Dios manda y que disponen su vida a trabajar en la iglesia para dar testimonio de que Cristo vive y está con ellos o con nosotros. Entonces son pocos los trabajadores y hay mucha gente. Entonces aquí el Señor ya estaba mirando esa escasez de personas de ese corazón grande y dispuesto a servir a los demás para sanar las necesidades, aliviar las necesidades de los demás, de la comunidad, de aquellos que necesitan una palabra de aliento. Alguien que le diga, mira, el Señor está contigo, échale ganas. El Señor te va a bendecir, vamos a orar juntos y pidámosle al Señor. Eso es que nosotros nos dispongamos a servir al Señor, sirviéndole a, a las personas que nos rodean. Eso es algo maravilloso. Jesús ya estaba mirando eso. Y así como en aquel tiempo que expulsaba a los demonios de las personas, hoy en estos tiempos lo sigue haciendo. ¿Cuál? ¿Cuál demonio? Cuando una persona sabe de Dios, sabe de Jesús, que está vivo, que camina con nosotros, y esa persona, si vive una vida de pecado y conoce a Jesús, se arrepiente de todo, reconoce que está viviendo mal y llega a convertirse al Señor y seguir al Señor, entonces ahí ya expulsó ese demonio que tenía dentro, porque solamente es él el que conduce al hombre a pecar. Y si ya conocimos a Jesús y seguimos a Jesús, el otro ya no tendrá poder sobre nosotros porque ya no hacemos el pecado que Él le agrada, sino hacemos la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Entonces, Jesús puede en estos días arrebatarnos de las manos del enemigo y ser unos verdaderos cristianos que creamos en Jesús y que luchemos por todos los medios de vivir como Dios manda, amando, respetando, perdonando, siendo compasivos. ¿Mm? Y entonces el Señor nos llama a qué? A ser parte de ese grupo que puede llevar la buena nueva a aquellos que aún no lo conocen. Así es que la cosecha es mucha, pero hay pocos trabajadores. Si no, vean en su iglesia cuántas personas son los que trabajan ahí, cuántos son los que comparten la palabra del Señor, y verán cuánta demás gente hay, que además va cada 8 días a misa y se olvida de todo. Y hay muchas personas que nomás los ves el miércoles de ceniza y en Semana Santa, o el 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Y de ahí para allá todo el año, ¿dónde están? Ausentes. Son los grandes ausentes. Quiere decir que hay mucho trabajo que hacer para llevar la buena nueva allá, a ese lugar donde están esos hermanos nuestros que están todavía esperando la buena nueva. Así que mis hermanos, muchas gracias. Meditemos esa palabra y veamos que el Señor nos llama a formar parte de aquellos que estemos dispuestos a llevar la buena nueva a los demás. Porque el reino de Dios está aquí entre nosotros. Ya está cerca. Ya está entre nosotros.
Porque si Jesús camina entre nosotros, está con nosotros, ya está el reino de Dios con nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un hermoso día. Hasta la próxima. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este hermoso momento que nos das de compartir tu palabra, Señor. Que tu palabra se quede grabada en nuestro corazón y que podamos meditarla más a fondo y así, Señor Jesús, también poder ser instrumentos tuyos, Señor Jesús. En nuestras oraciones poder pedir por más vocaciones, Señor Jesús, por más personas que se entreguen a ti y que digan, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.